que estáis aquí, no me he dado cuenta. Pues tengo una buena noticia porque hoy lo que toca es un cuento. Y qué mejor manera, como nos enseñaron nuestros filósofos con las musas de Apolo, que hacerlo mediante la oratoria, la música, el arte y la literatura. Pues hoy os traigo ni más ni menos que la verdadera historia, el verdadero cuento con su engüento de la muerte de Sócrates. Y es que, aunque hay una versión oficial, pues hemos rescatado desde la cabaña del druida la verdadera historia mitológica. Así que lo disfrutéis, mis campiñuelos. Lo que sí es que para contarla necesito a mi protagonista de hoy. Y esto no corresponde, y menos que aquí con la camiseta esta de Hogwarts, esto no, por lo menos un lavadito de cara, ¿no? Así que veremos a ver qué nos encontramos. Sí, mejor. Además, no os quejabais de que no daba mi rostro. Pues qué mejor forma de hacerlo que con una máscara transparente. Ahora no tenéis excusa, mis campiños. Y ahora, pues yo voy a ser Sócrates. Aunque ahora que lo pienso, sigo sin teniendo un look. Hombre, esto me lo voy a dejar porque está calentito. Pero que no es el look de aquella época. Yo creo que a esta gente le gustaba la melena larga, no sé. Así que vamos a probar. Bueno, ahora muchísimo mejor, ¿no? La verdad es que yo lo solía tener un poquito más amplio de melena, pero yo creo que así no vale. Así que vamos a empezar la historia y vamos a poner una intro como se merece. Que disfrutéis, mis campiñuelos. Sexy me, only me, sexy me, I'm the front going round. I am so cool with my fashion, pink lipstick and my knee rolls down.
espectáculo. Un espectáculo. Y así, no, sí, sigue entrando por ahí, ¿sabes? Todito. Me, only me, sexy me. Me, only me, sexy me. Joder, el antídoto. Tengo que ir a por el antídoto. Si leemos a Paracelso en su página 152, nos dice que para combatir el envenenamiento por la cicuta es preciso provocar el vómito y administrar enseguida los ácidos vegetales debilitados, tales como el jugo de limón, vinagre, etc. Así que, qué mejor idea que utilizar de base de nuestro ungüento el moho, debido a sus poderes ácidos, y seguir la receta de Paracelso para la cicuta, que, como bien decía, se toman unos cuantos tallos y hojas de cicuta tierna, exprímase el jugo, háganse evaporar a fuego lento dentro de una olla de tierra cocida, agitándolo de cuando en cuando. Dicha decocción durará hasta que el extracto se haya vuelto completamente espeso. Añádese luego una proporción de cantidad de polvo de cicuta
para poder formar con ella una pasta consistente, con la que se confeccionarán pequeñas píldoras. Si en vez de utilizar la cicuta tierna se verifica la decocción con la misma planta pero seca, es bien seguro que la preparación no llegará a tener igual virtud. Entonces, qué mejor idea que coger nuestro jugo de limón y sacarle, como ya sabemos, el cuerpo y el alma, y juntarlo a la receta originaria de Paracelso, imbibiendo las sales que puedan salirnos con el alma. Así que vamos a ello. Por tanto, tendremos que preparar nuestro jugo de cicuta y, como bien dice en el libro de Paracelso, página 81, vamos a hacer una decocción con tierra. Bueno, y aunque por la época del año no tuviéramos cicuta exceptuando la almacenada anteriormente, pues tuvimos que hacer ese polvo a base de cicuta seca, aunque como dijo Paracelso ya sabemos que no va a tener igual virtud, pero nos servirá para ganar el juicio. Y usamos las que ya teníamos, sacándole el polvo como al rico polvo. Y pues sí, pues nos hicimos pequeñas píldoras para que cuando llegara el juicio no tener ningún tipo de problema y que no nos dijera nada. Así que consúmese antes del juicio, de forma que cuando salga la sentencia la cumpliremos por mí, por todos los compañeros, pero por mí primero. ¿Y cómo sabíamos esa historia? Porque si nos fijamos en este mismo libro de Paracelso, en su página 186 habla sobre la rosa de Jericó y nos hablaba de que el jugo de esta planta, cogida a la hora de Saturno en Cáncer, mezclado con vino generoso y bebido en ayunas, produce alucinaciones de carácter místico. De esta forma pudimos ver cómo se nos manifestó el espíritu del Loriguillo de Coín, que para quien no sepa quién fue el Loriguillo de Coín, fue un cantante flamenco de Coín que, debido a la fama que tuvo, pues el rey lo agasajaba con sortijas, anillos, etcétera, con la que pudo comprar la escuela, los recintos de la escuela ermita La Campiñuela, actualmente donde vivimos, ya que el Loriguillo de Coín fue un antepasado nuestro. Y eso que dicen que la ermita La Campiñuela está desaparecida es totalmente mentira. Cierto es que no consta a día de hoy como una iglesia consagrada y por eso hacemos misas negras y aquelarres, porque es el requisito indispensable para la iglesia no consagrada, manteniendo el mismo espíritu en el que se forjó la escuela ermita La Campiñuela. Es decir, igual que las religiones,
conseguir adentrarse en ese mundo espiritual, en ese mundo del despertar de la conciencia. Y si realmente queréis conocer a fondo los establecimientos y dependencias de la cabaña del druida, os recomiendo que os vayáis a la lista de reproducción El Circo Mitológico de los Horrores, en su fusión Filosofía Natural en Vena, El Azote de la Censura, y diviséis el vídeo Instalaciones, Establecimiento, Aula, etc. Asimismo, si le dais a Mejores Momentos e Investigaciones Importantes, sabréis qué temáticas vamos abordando, aunque lo primero que os recomiendo es el vídeo de la presentación del canal, que también lo vais a encontrar en esa lista de reproducción, divisándose en esas 3 flechas rojas que os he dejado por si estáis totalmente interesados. My boss, my car, and my home. I'm leaving for a destination I still don't know. Somewhere nobody must have duties at all. And if you like this, you can follow me. So let's go. Follow me. And let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, no, 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 no. Y no subestimar las hojas de cicuta, ya que como dice en la página 81, también pueden emplearse las hojas de cicuta secas y cortadas para uso exterior. Se colocan en un saquito de tela y después de permanecer unos minutos dentro de un cazo con agua hirviendo, se aplica en compresas a la parte dañada. Todas estas preparaciones constituyen efectos calmantes y Teofrastro asegura que la mejor cicuta crece en la sombra y en los terrenos fríos. Aquí tenéis el resultado de aplicar estos menjurjes que lo curemos con un encuentro mágico. The city, the pollution, the crowd. The air is clean, your ocean's blue. I love that sound. We're happy for this.